Dice que una tarde, una nochecita, llegó al rancho de un paisano, en el medio del campo. 2 camiones con furgón, con todo, con una cantidad de equipos, antenas y todo. Y se pararon y le pidieron permiso para pasar la noche. Porque venían, según ellos decían, del ministerio, no sé qué ministerio, para estudiar el problema de la atmósfera y de las lluvias y todo. Y entonces ellos tenían todo el equipo y pedían un permiso para pasar la noche ahí. El paisano dijo, bueno, si es por eso no hay problema, dice, acomódense por ahí. Y empezaron a armar unas carpas los paisanos, esta gente que había venido de Buenos Aires, al medio del campo. Y salió el paisano y dijo, ¿y qué? ¿Para qué es eso? Y dice, vamos acá a pasar la noche. Dice, no, le dijo el paisano, no, métanse al galpón, dice, métanse al galpón. No, pero venimos para estudiar la atmósfera y no sé cuánto, y los vientos y no sé. No, métanse al galpón, dice, porque mañana va a llover. No, dice, no sé, de acuerdo a la luna, al satélite, todas las tecnologías que traía, las cartas y todo. Dice, no, para nada, dice, no, de acuerdo, aconseja, dice, todos los indicadores que no hay problema. Dice, vamos a hacer acá la carpa. Dice, métanse al galpón porque va a llover. Bueno, no le dieron bola, comieron, se hizo la noche. Y a eso de las 2 de la mañana se desata una tormenta infernal. Todo el tipo salen corriendo a meterse al galpón. Pero, dice, pero ¿cómo si todos los indicadores dicen que el tiempo, no sé qué? Es curioso, dice, pero ¿cómo este tipo sabía que iba a llover si toda la información que tenemos no dice que no hay ningún tipo de problema, no había ningún tipo de problema de lluvia y este tipo dice que iba a llover? ¿Cómo sabía este tipo? Y curioso, los tipos curiosos e intrigados. Al otro día de la mañana ni bien amaneció el paisano tomando mate. Oiga, fulano, ¿y cómo usted sabía que iba a llover? Pero si nosotros la ciencia y la tecnología que tenemos desarrollada nos decía que no había posibilidad de lluvia de ninguna especie. Y el paisano socarrón y sobrador veía que los técnicos no estaban intrigados. Dice, ¿ve el burro ese que está en el corral? No miento. Dice, cuando el burro agacha las orejas en la tarde es porque llueve seguro en la noche. Imagínense. Eso indica una cantidad de cosas que pasan en este espacio. Nosotros somos como el paisano, tenemos olfato, tenemos desarrollado conocimientos que no tienen explicación lógica, técnica, filosófica, doctrinaria, pero que dan resultados como lo del burro. ¿Y a qué viene esto? Vos dirás, este relato. Y este relato viene a que nosotros venimos con mucha modestia, desarrollando una cantidad de teorías y conversando todos los días sobre hechos posibles que pueden suceder en el país. Y entonces nosotros tenemos no diría una virtud ni una facultad, sino tenemos un instinto. Como el perro, tiene el instinto, ¿veo? Que descubre cosas que no puede descubrir el humano, ni la ciencia, ni la tecnología, lo descubre el perro. Bueno, eso tenemos nosotros los criollos, los que hemos nacido y hemos vivido toda nuestra juventud, nuestra infancia en el campo. Y percibimos, no sé cómo podrías decirle y ni en qué fundamento pudieras encuadrarlo, pero observamos y palpitamos. Nos huelen las cosas. Por ejemplo, ahora estamos encerrados en un atolladero en la Argentina que entre la pandemia, el problema de la cuarentena, el problema económico, social, que es dramático, que es un problema ya ancestral en nosotros, se le ha agregado por la emergencia de estos tiempos un problemón enorme, que no sabes por dónde, cuál parte o qué lugar pesa más, cuál es mayor el problema y cuál es mayor la desgracia y las consecuencias. Entonces vos tenés un montón de cosas que vos lo ves a los políticos que van marchas y contramarchas para adelante. No hay muchas opciones técnicamente estudiadas que puedan darte resultados, porque vos ves que avanzan, retroceden, que van a la fase primera, a la segunda, que negocian la deuda, que no negocian, que lo postergan.
Todo eso te está demostrando a vos que esta gente no sabe realmente qué va a pasar. Esa es la solución. Cuando vos estás seguro de algo, haces las cosas y no pasa nada. ¿La solucionás o lo dejás de lado? Pero cuando vos estás en un continuo marcha y contramarcha, cuando vos ves desesperación en los que quieren mantener la actitud por encima de la realidad, o sea, vos ves que la prensa, vos ves que los periodistas están desesperados porque quieren meter leña al fuego para que la caldera suba la presión. Ellos creen que con eso van a lograr cosas extraordinarias y que van a apabullar al gobierno y que van a avergonzarlo. Y entonces están fomentando odios, desencuentros, corren rumores, en fin, especulan con todos los órdenes. Hay intereses detrás de eso que están fogoneando eso y que están financiándolo. Entonces vos ves generalmente el paisano mira, huele y dice, no, esto así no funciona. Esto no va a funcionar, como están haciendo las cosas, no va a funcionar. Y entonces el paisano tiene su explicación que te la puede dar si vos se la preguntás, porque él la ve desde otro punto de vista. Él no la ve de la técnica, ni de la evolución de la banca, ni de nada que pueda existir. El paisano saca conclusiones de la lógica. Esa sabiduría ancestral que está subyacente en toda la mentalidad de la gente que tiene necesidad, que ha sido obligada a pensar para resolver no el futuro, no, sino mañana, hoy, en este momento. Entonces, ese individuo, ese ser humano, esa persona, ese ser, ese ciudadano, ese habitante, tiene alguna cosa que es la percepción, que es lo que te puede dar una orientación. No quiere decir que él tenga la realidad absoluta, o sea, la verdad revelada y que... No, sino te dice, mirá, che, todo esto es una encerrona de todos los órdenes, no es que es de un solo sector. O sea, vos no podés echar la culpa a alguien. Hay un montón de situaciones que se da que convergen el problema de la deuda externa, converge el problema de la política, converge el problema del coronavirus, converge el problema del problema social, el narcotráfico, la delincuencia, la falta de vivienda, la falta de trabajo, la falta de educación y preparación idónea para los que deciden y gobiernan, en fin, es un montón de circunstancias que vos ves que están acechando, que se van, en cualquier momento van a chocar entre ellos, va a ser una explosión. Entonces, ese es el tema que ahora vamos a tratar. Entonces, cuando la convergencia es acechante desde varios flancos simultáneos, no te queda más remedio que decir, bueno, ¿cuál es la principal de todas estas? Porque es problemático el coronavirus y todo el tema de la pandemia. Es problemático el problema social, cultural, es problemático el problema económico. En fin, todo un montón. Pero ¿cuál es lo grave? Porque hay algo que es determinante, que va a ser el que va a terminar con todo. Es el hambre. El hambre. Vos podés resolver, vos podés aguantar un dolor, podés aguantar frío, podés aguantar calor, podés aguantar indiferencia, que te maltraten, puedes aguantar un montón de adversidades, tu cuerpo puede resistir, te acomodás, buscas refugio, buscas ayuda, puedes resolver y tirar un poco más, pero el hambre no, el hambre es terrible, pero es el determinante, es el fulminante de cualquier problema social, el hambre. Entonces, cuando vos determinás por tu olfato, te estoy hablando de olfato, que el problema más grande de la Argentina y del mundo, va a ser el hambre, no va a ser nada de todo lo que el mundo cree que va a ser, lo social, lo financiero, la banca, con eso se vivió y se puede vivir cientos de años, negociando, para adelante,
aceitando, coimas, arreglos, pero el hambre no lo puedes postergar nada más que 1 o 2 días y después empiezas a salir con un garrote, salís a romper todo porque tenés vos hambre y tus hijos ahí gritándote y tus viejos. Es espantoso el hambre, espantoso. Entonces cuando eso se va indefectiblemente a producir y no te quepa la menor duda, entonces ahí es cuando vos entendés un montón de cosas que alguien que te la explique, que tenga capacidad de explicártela, vos entendés por qué las cosas son como son y por qué suceden como suceden y por qué deben ser resueltas como deben ser resueltas. Porque todo eso que determina el hambre y todo eso es anecdótico. Ahora, vayamos al problema que se presenta en el país, que se va a presentar en el mundo, y cómo lo van a resolver. Incluso acá ya están desesperados, ¿cómo lo van a resolver? Son millones de gente que está sin trabajo y que está sin un mango. Y contate todo el mundo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que acentuar los puntos para ver qué es lo que va a suceder y qué es lo que pudiera no resolver, sino paliar esa instancia. Yo no sé si el gobierno ha entendido eso y si en función de haber entendido eso está procediendo como está procediendo. Da la impresión que sí, Cristina y Alberto Fernández y el equipo que tengan han entendido que el problema que viene no es el que está, sino el que viene, que va a ser arrollador y que toda la proyección, la perspectiva de su proyección es apuntando a resolver eso en el caso o en el momento que eso se presente, que es cómo va a enfrentar el gobierno el problema de darle de comer a 10 o 15 o 20 millones de argentinos que no van a tener posibilidades de hacerlo mediante el poder adquisitivo que genere, porque está todo parado y va a estar más paralizado todo. Y poner a funcionar todo el aparato productivo no es cuestión de resolverlos a ponchazos, sino que el aparato productivo va con el tiempo que se asienten los variables, las consecuencias que produce esta desgracia, recién se armonizará, se armará una posibilidad futura, pero la emergencia inmediata va a ser tener en la mano disponible un instrumento suficientemente fuerte e idóneo para resolver el problema del hambre. De ahí está direccionado el tema de Vicentín. Yo creo que debe ser, me imagino, aparentemente quisiéramos que fuese ese, que ellos están decididamente convencidos de que si no tienen en la mano un instrumento idóneo, suficientemente fuerte para resolver en el momento que se presente la demanda, va a ser mucho más dramático. O sea, si el gobierno tiene que darle de comer a 15, 20 millones de personas, tiene que tener en la mano previsto con anterioridad cómo van a ser. Y si eso que tienen previsto les va a responder con la verdadera eficiencia que eso va a requerir. O sea, nosotros estamos direccionando nuestro pensamiento no en el problema político, ni en el problema de esta manga de atorrantes y fulleros y tergiversadoras de verdades. Estamos viendo de que eventualmente se va a producir un desastre y que hay que tener un instrumento en la mano para poder salir a paliarlo. Por otro lado, no sé si esto lo tenían ellos previsto. O sea, yo no sé si todo esto que están haciendo en relación que tiene que nacionalizar o estatizar o como sea, que no sea solamente para resolver el problema económico y la deuda y toda la tranza que se ha descubierto, sino que también esté pensado para que en eventual situación de emergencia tenga el gobierno en la mano un instrumento que sí, con una empresa de esa dimensión que cubre tantos rubros, puede ser un gran sostén para mantener un envión de la adversidad. Es muy posible. Y entonces la pregunta sería innecesaria. ¿Lo tienen previsto? ¿Por eso están haciendo lo que están haciendo? ¿O no lo tienen previsto y ahora lo van a descubrir o se van a dar cuenta? O a lo mejor, ¿quién te dice que nosotros seamos los primeros que estamos viendo más allá de la línea del horizonte?
todo puede ser, no importa si nosotros somos los primeros que avisáramos el problema, si el gobierno lo tiene previsto, si la oposición no entiende un carajo de esto, eso no importa, lo que importa es el instrumento que cuando se presente el problema, que se va a presentar, ¿no? Esto no te quepa la menor duda, tengamos en la mano alguna posibilidad de enfrentarlo y no llevar que se incendie el país. Porque si vos le das de comer a la gente con los instrumentos que tengas en la mano disponibles, y vas a parar y puedes armar un gran proyecto y salir del atolladero, que va a ser duro, difícil y muy complicado. Y esos que hoy andan dando banderazos y hablando boludeces, no van a saber dónde meterse, porque claro, ellos no han entendido ni tienen por qué entender, ellos piensan con una mentalidad distinta. Y los periodistas están funcionando, son funcionales al poder que les paga el sueldo. O sea, no esperes que un periodista piense con la profundidad que estamos haciéndolo en este caso. Ellos no les importa un pito. Ellos están haciendo imagínate, preguntarle a Majul, a Morales Solá, a Leuco, en fin, a todos esos monigotes, pero si han previsto que puede suceder una cosa de esta y que llegue el país a una emergencia que tenga que echar mano, ¿a quién va a salir el gobierno a pedirle favores? Si tiene una empresa en sus manos, con todo el instrumental aceitado y respaldado del Estado, puede paliar la situación. Estas situaciones, aunque dramáticas, son propicias para visualizar toda esta cantidad de adversidades que se van a dar. No es que pudiera darse, no es porque no se va a resolver el problema de la pandemia en 90 días. No se va a resolver el problema de la economía en 90 días. No se va a resolver el problema social de la emergencia en 90 días. Al contrario, en 90 días se va a acrecentar más porque entramos en pleno invierno. Y entonces el azote de la adversidad del clima va a golpear también enormemente en la salud de la población. O sea que nada de lo que está en evidencia es algún constituyente de resolver problemas. Al contrario, cualquier cosa es para profundizar cualquier problema que surja, lateral o colateral. Entonces, si eso ya está evidenciado, lo hemos descubierto ahora, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno? ¿Dar marcha atrás, esperar o avanzar y resistir? Si se produce ese hecho de inmediato ahora, porque eso se va a tener que producir en la próxima semana o en esta semana, va a tener que tomar, cada uno va a tener que tomar partida en esto, porque esto es impostergable, pero no es impostergable por el tema del Vicentín, ni por el tema de deuda externa, ni por el tema de Macri, ni todo el gorilaje que salió a gritar y a boludear. No, por eso no va a ser. El problema va a ser que se empiezan a cerrar las compuertas. Y entonces cuando se empiezan a cerrar las compuertas no llega agua. Y cuando no llega agua, ahí empieza el drama. Y entonces hay que pensar que en el momento que se presente el drama, tener alternativas, tener instrumentos en la mano. Claro, seguramente vos te estarás preguntando, ¿y ya con tener Vicentín en la mano ya tiene el gobierno todo resuelto? Para nada, para nada. Pero tiene un instrumento en sus manos. Ahora, lo demás es organización. Lo demás es la parte humana, es la parte política, es la parte de la organización y de la capacidad que tengan los dirigentes para organizar. Pero ya tenés un instrumento en la mano. Si el gobierno logra, va a ser una batalla, no te creas que va a ser fácil, pero si la batalla al final le va dando, en primer lugar tiene que el gobierno acumular argumentos para seguir adelante. Este puede ser un buen argumento para el gobierno. Un argumento extraordinario, puede ser esto que estamos hablando nosotros. Pero eso no va a resolver el problema. Eso va a posibilitar que se pueda enfrentar el problema. Resolverlo es otra cosa. Ya se necesitan capacidades intelectuales, organización, honestidad, en fin, un montón de cosas que
Eso habrá que hablarlo en el momento que se presenten las cosas. Ahora la batalla es por tener Vicentino una empresa similar que se puede hacer en 90 días para enfrentar la problemática. Frigoríficos, cantidad, cereales, cantidad, en fin, pan, comida, lo elemental, y el campo, que esté produciendo el campo comida, no para venderle a nadie, sino para enfrentar el problema interno. Eso es parte de la organización. Para que el gobierno ponga en caja todo lo que hemos mencionado aquí, no es fácil. O sea, no es solamente Alberto Fernández, la Cámpora y, en fin, Cristina y todo lo que quiera. Se necesita que el pueblo se encolumne detrás del problema. Por eso es imperiosamente necesario explicarle a la gente qué es lo que está en este tema de Vicentín detrás de la realidad. Si vos no le explicás a la gente la importancia que tiene un instrumento en las manos, y la gente se va a tomar partidos por boludeces, va a decir, no, ¿para qué se meten? Es una empresa privada. Los que fomentan y fogonean la cosa para ir contra el gobierno y los intereses de la grande mayoría, tienen en la mano todo ahora. O sea, todo lo que ellos digan lo ponen en consideración. Y lo que dice el gobierno no se escucha casi nada, sino en forma casi clandestina. Entonces el gobierno tiene que tomar la comunicación e informar. Y los que van a informar tienen que saber qué es lo que están haciendo también. O sea, no es fácil lo que viene, porque como te planteé en el principio, el problema no es solamente el Vicentín, el problema es todo el mundo, el universo de la pobreza, de la marginación social, de la falta de trabajo, del invierno, del hambre, del problema de la pandemia, vuelvo a insistir, del problema educacional, en fin, es un montón de problemas, de gente que se te está muriendo, de soluciones que no alcanza todo el esfuerzo para pararlo. O sea, también el humor social cuenta mucho en esto. O sea, hay una cantidad de alternativas que son las que hay que limar, hay que consensuar, hay que convencer. Es bueno que por encima de la mezquindad, de las miserias, de los estúpidos que salen a buscar controversias y a presentar antagonismos y odios y grietas y todo eso hay que descartarlos y borrarlo. Y el gobierno tiene que avanzar con firmeza, paso firme, no que a lo mejor que quién sabe, que no sé qué, producir hechos. ¿Por qué? Porque si no se hace a tiempo eso, viene la catástrofe por el hambre. El hambre se va a presentar en los próximos 90 días. Hay que tener en la mano ya un instrumento, por lo menos para que la gente mantenga una esperanza y se calme y se pliegue. Y dice, bueno, vamos a resolver esto. O sea, Vicentín puede ser un antes y un después del gobierno y de nosotros, no solamente del gobierno. Esto no es un problema político, esto es un problema de realidades que hay que resolver. Y para eso hay que ponerse a funcionar a 100 millas por hora o a 1000 millas por hora. A partir de ahora vos podés pensar lo que quieras, podés hacer tus cálculos, podés pensar que eso no es así, podés pensar de que Alberto Fernández y Cristina están equivocados o que están acertados, podés pensar que la oposición tiene razón porque está defendiendo la empresa privada, podés pensar que la banca internacional quiere no tener piedad con la Argentina, podés pensar que la pobreza se va a resolver por obra del Espíritu Santo, podés pensar de que la pandemia esta va a terminar cuando se invente la vacuna, en fin, todo eso vos lo podés pensar. Ahora, la realidad se va a presentar sí o sí en pocos días. Y si el gobierno no tiene en la mano, porque no lo tiene ahora, vos ves que andan como huevo en un plato tratando de poder paliar el problema de la pobreza. Si el problema ese no se resuelve, la cosa va a estar bastante difícil. Y si la cosa se pone difícil, resolverlo va a costar mucho más que si se piensa previo. Si piensa primero, si se tienen más o menos alternativas posibles frente al aluvión, porque esto va a explotar.
No es que va a venir despacito pidiéndote permiso. Va a explotar de la noche a la mañana y se van a empezar a producir focos que van a ser incontenibles. No podés salir a paliar a la gente que tiene hambre. Tenés que tener previsto una solución antes de que la gente salga a la calle por hambre. No importa que se enojen la prensa, Clarín y La Nación y todos los periodistas, que se enojen todos, pero vos tomá el camino más lógico, más real, para solucionar los problemas que indefectiblemente se van a presentar. Mañana nos volvemos a ver, seguramente.